Hola, muy buenas a todos y a todas. El día de hoy vamos a continuar leyendo sobre psicología comunitaria, más bien el capítulo de Montero, un artículo que es titulado La psicología comunitaria, orígenes, principios y fundamentos teóricos, de Maritza Montero. Empecemos. La psicología social comunitaria o psicología comunitaria a secas, denominación cada vez más popular, es una de las ramas más recientes de la psicología. Su carácter novedoso es responsable de la confusión y ambigüedad que todavía imperan respecto de su denominación, objeto y métodos, lo cual obviamente es un signo no solo de su juventud, sino además de ser una rama en periodo de formación, que sin embargo tiene ya pretensiones de autonomía, pues como lo señalan diversos manuales, Bennett, Coles, Golan, Cook, Eidhofer, Iscoe, Spielberg, etc. Se habla en ellos como una nueva disciplina, si bien se indica siempre su basamento psicosocial, así como sus procedimientos, técnicas, instrumentos y métodos provenientes de la psicología social. Hablar de la psicología comunitaria significa, como ha ocurrido con muchas otras ramas de la psicología en sus respectivos comienzos, decir no sólo de qué se trata, sino también deslindar su campo, señalar su objeto y sus objetivos. Comenzaremos por la letra de la identificación por diferenciación antes de pasar a definir nuestro campo de estudio. Pero, ¿por qué comenzar así? La justificación de esta estrategia se debe a que la denominación de comunitaria podría llevar a deducciones erróneas, según las cuales se podría confundir lo que hemos enunciado como una rama de la psicología afincada en lo social con prácticas de carácter paternalista que responden a intentos del desarrollo comunal cuyo centro de poder es externo al ambiente sobre el cual se desea ejercer. Tampoco se trata, como muy bien lo han expuesto otros autores, de una psicología exclusivamente aplicado al campo de la salud mental comunitaria, cuyo fundamento supone una falla de las instituciones en las cuales el Estado delega la socialización de los individuos, de tal manera que se generan grupos de personas marginadas de sus beneficios. Como dice Escobar, la solución que ofrece ese paradigma es la de aumentar la capacidad socializadora de cada institución del sistema social mismo. Este modelo ha tenido gran acogida a nivel de los organismos estatales y sus esfuerzos pueden observarse en los numerosos planes inacabados, frustrados o en las transformaciones que le precedieron y motivaron. Asimismo, no debe confundirse aún cuando la psicología comunitaria no las excluye, con áreas tales como el asesoramiento de comunidades o como la tecnología social. En el primer caso se trata de una aplicación muy concreta y en el segundo de un enfoque igualmente aplicado, que propone la generación de técnicas, de estrategias e instrumentos dedicados a la solución de problemas sociales que no necesariamente involucran un cambio social estructural. La psicología comunitaria puede incluir, y de hecho en su aplicación lo hace, ambas áreas, pero sus objetivos van más allá de los que éstas plantean. Aclarado esto, pasemos a definir la psicología comunitaria. La primera vez que aparece publicado el término hasta donde conocemos es en 1966 con la obra de Bennett y Coles, Community Psychology, a report of the Boston Conference on the Education of Psychologists for Community Mental Health, generada en la conferencia celebrada en 1965 en Swancombe, Massachusetts. A partir de allí, diversos autores de Norteamérica, entre los cuales Screenberg, Neubrod, Lehman, Stanley Murley, comienzan a plantearse a fines de la década del 60 y comienzos de los años 70 la necesidad de definir y fundamentar una psicología comunitaria. Algunos la proponen como una forma de psicología aplicada, dados sus nexos en los Estados Unidos, con el movimiento pro salud mental en la comunidad de larga data y con la política de guerra a la pobreza. Otros, como Neubrod, se preguntaban ya acerca de la posible creación de una nueva rama de la psicología. En todo caso, lo que parece delinearse en este país es la necesidad de una psicología que trabaje con organizaciones sociales,
cambiándolas de manera tal que los individuos se beneficien, así como la dualidad del rol del psicólogo involucrado en tal acción, quien es calificado por Bennett y Coles de participante conceptualizador, significado tanto por su labor como promotor cuanto a su papel profesional y científico. Sin embargo, ya en América Latina, sin apelar a la denominación, pero con un claro adelanto metodológico, desde fines de la década del 50, hablamos entre el 57 y el 59, se venían realizando aisladamente, silenciosamente, como suele ocurrir en la región, desarrollos comunitarios interdisciplinarios, en los cuales están presentes todas las características que 20 años después pasan a definir la psicología comunitaria, al igual que una particular estrategia metodológica basada en la investigación-acción orientada hacia el cambio social y concientización. Así, la obra de Fals Borda, del 59 en Colombia, es posible encontrar ya establecidos métodos y procedimientos desarrollados simultáneamente 2 o 3 lustros después en otras partes de América Latina, como Panamá, Perú, Venezuela, Puerto Rico, por ejemplo. El objeto fundamental de esa práctica estaba destinada al desarrollo de la participación comunitaria. Consiste en la movilización de un grupo particular, o sea, una comunidad, para el enfrentamiento y solución de sus problemas, los cuales a través de la intervención de agentes de cambio percibirán sus dimensiones reales y en sus relaciones con el cambio en que se presentan. En una primera etapa, o sea, entre los años 50 y 60, más que de una psicología comunitaria, debe hablarse del desarrollo comunitario, de participación, de autogestión a solas. Se trata de una estrategia, de una metodología, en la cual el aporte psicosocial no ha sido clarificado aún. Solo a fines de la década del 60 y comienzos de los años 70 surgen paralelamente los primeros intentos de sistematizar lo que era ya un quehacer con logros firmemente establecidos en Latinoamérica y una nueva línea de aplicación en Norteamérica. Así, Leo Mann considera que son 3 las áreas fundacionales que constituyen el objeto de la psicología comunitaria: el análisis de los procesos sociales, el estudio de las interacciones en un sistema social específico y el diseño de intervenciones sociales. Julian Rappaport la define como la búsqueda de alternativas a las normas sociales establecidas. Se reconoce así una orientación evidentemente social a esta disciplina y un rol muy activo tanto al psicólogo como a su tradicional objeto de estudio, el hombre, que esta vez es el hombre en su comunidad. Sin embargo, es todavía una definición muy vaga. Aproximadamente podríamos describir a la psicología comunitaria como la rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar, mantener el control y poder de los individuos y pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. Esta definición implica que el rol del psicólogo y de otros profesionales orientados por los mismos objetivos y con los cuales se trabajará conjuntamente, ya como en el caso de la psicología social, de donde se desprende. De hecho, se la suele denominar también psicología social comunitaria. Su campo es interdisciplinario, será el de un agente de cambio y ese rol estará ligado a aspectos de detección de potencialidades, auspicio de las mismas y de cambio en los modos de enfrentar la realidad, de interpretarla y de reaccionar ante ella. El elemento a subrayar en esta definición es el colocar el centro de gravedad de control y del poder en la comunidad y no en el agente interventor, en el técnico, ni en los organismos promotores de cualquier signo u origen, estatal, privado, religioso, político. Definida así, la psicología comunitaria se plantea como lo enunció Escobar en el 79, como una psicología para el desarrollo, entendiéndose este como el proceso mediante el cual el hombre adquiere mayor control sobre su medio ambiente. Es decir, que se trata del desarrollo individual, pero tal como lo planteamos en la definición anterior, también es un desarrollo que va más allá del individuo, pues su objetivo último será lograr no solo un cambio psicológico en las personas, sino además, al afectar su hábitat y con él las relaciones individuo-grupo y grupo-sociedad, generar cambios
tanto cuantitativos como cualitativos, que colocarán esas relaciones en un nuevo nivel. Es decir, que se producirá un movimiento de acción transformadora en dos sentidos, en el cual ambos campos de la dinámica, siendo coincidentes y opuestos a la vez, se ven transformados, pues todo cambio en el hombre se produce cambios en el ambiente y todo cambio en el ambiente en el hombre. Se plantea así el desarrollo de una relación dialéctica transformadoras mutuas. Hablemos ahora de la psicología comunitaria como una psicología del cambio social. Esta psicología comunitaria surge como el esfuerzo coincidente y curiosamente paralelo de diversos grupos de psicólogos latinoamericanos y de otros profesionales de las ciencias sociales que comienzan a enfrentar una serie de problemas que surgen en una realidad muy concreta: el subdesarrollo de América Latina, la dependencia de los países que integran la región. También en Norteamérica, como hemos visto, se plantea una psicología comunitaria, pero su orientación es predominantemente la de una psicología para la salud mental comunitaria o como una rama de la psicología clínica. Ante los problemas concretos, vistos en su relación contextual y no como abstracciones de signo negativo, como quistes a extraer para mantener sistemas aparentemente homeostáticos. Las explicaciones, los paradigmas, las teorías psicológicas vigentes aparecerían como inadecuados, como incompletos o como parciales. Y las soluciones de ellos derivadas solo alcanzan entonces a tratar el malestar de unos pocos y a ignorar la dolencia de muchos. Se planteaba, y ese planteamiento sigue vigente, la necesidad de dar respuesta inmediata a los problemas reales, perentorios, cuyos efectos psicológicos sobre el individuo no solo lo limitan y trastornan, sino que además lo degradan y aún peor, pasan a ser generadores de elementos mantenedores de la situación problemática. Tal planteamiento suponía para el psicólogo el enfrentamiento de la problemática con una visión distinta, la de diagnosticar en función de una globalidad, la de tener conciencia de la relación total en que ella se presenta, y junto con esta visión, necesariamente unida a la misma, se plantea una redefinición del sujeto psicológico en la relación. No puede ser visto ya como un sujeto pasivo en sus males, y tampoco como recipientario inerte de la acción externa que hadas madrinas institucionales derraman sobre él. Se parte de la idea de que toda transformación debe serlo tanto en el ámbito social cuanto en el individual, y que las soluciones no serán tales si no involucran la participación de los individuos a los que van dirigidas. Es decir, debe ser autogestión y no pura manifestación externa. Una intervención pionera del sociólogo Fals Borda en Colombia, ejemplificadora a la vez que sustentadora de una ciencia social que se requiere crítica y transformadora, propugna lo que se ha denominado investigación activa, definida a esta como el intercambio entre conceptos y hechos, observaciones adecuadas, acción concreta o práctica pertinente para determinar la validez del observado, vuelta a la reflexión según los resultados de la práctica y producción de preconceptos o planteamientos ad hoc a un nuevo nivel, con lo cual puede reiniciarse el ciclo rítmico de la investigación-acción indefinidamente. Comienza así lo que luego se va a manifestar simultáneamente a mediados de la década del 70 en diversos países de América Latina, como El Salvador, México, Panamá, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Venezuela. La puesta en práctica de una serie de estrategias empleando técnicas psicosociales, generando una metodología basada en la intervención, o sea, investigación-acción, redefiniendo el rol del psicólogo en la comunidad, generando nuevas vías de estudio, medición e intervención, a la vez que cuestionando y sometiendo a prueba teorías que intentaban la construcción de explicaciones teóricas acordes a esta nueva cosmovisión. Ahora hablemos de las fuentes teóricas de la psicología comunitaria. Aparte de esta fuente inicial, la psicología comunitaria se ha alimentado teóricamente de otras que le han proporcionado explicaciones adicionales. En primer lugar, tenemos las teorías de la atención social o estrés social, complementadas con elementos provenientes del interaccionismo simbólico y de la tendencia hacia una psicología ecológica transaccional, propuesta por Neubrod y sus asociados. Luego tenemos la integración de postulados provenientes de diversos paradigmas explicativos
de la conducta, base neoconductista, tales como las nociones de externalidad e internalidad que llevan a la creación del constructo del foco de control, de Rotter, el paradigma de desesperanza aprendida o indefensión de Seligman, las explicaciones acerca del bienestar máximo de Foster, y también las explicaciones de origen neopsicoanalista como la teoría de la personalidad autoritaria de Adorno y otros. En el fondo de estas explicaciones hay una noción común, la del control y poder sobre las consecuencias de los propios actos. En tercer lugar, las teorías de alienación usadas por algunos psicólogos en sus postulados marxistas y tomados por otros de la versión del sociólogo Seaman, así como la teoría latinoamericana de la dependencia, aparecen como explicaciones fundamentales de base que subyacen a toda interpretación de la conducta y que dan integración y coherencia a las manifestaciones de esa conducta descrita por los paradigmas antes mencionados, suministrando una explicación contextual de los mismos, coherente y global. Vamos a hablar un poquito de estas fuentes teóricas. 1. La noción de la tensión social o social stress. Esta noción se encuentra en la base de la explicación teórica que presenta Bárbara Dorrenwend en 1978 en su modelo conceptual para la psicología comunitaria y está presente también en el movimiento ecológico transaccional propuesto en el Centro Kennedy para la investigación en educación y desarrollo humano en Estados Unidos. El concepto central del modelo obviamente es el de tensión, presentado en una versión concreta, vida que genera tensión o stressful life, definida como aquella que produce cambios y exigencias mayores y más acuciantes cuando no son deseados por el individuo. Ese cambio puede provenir del ambiente o de características psicológicas de la persona y puede producir una gran diversidad de reacciones fisiológicas que son transitorias y autolimitantes. Por ejemplo, respuestas ante situaciones de desastre, dependiendo nuevamente de factores situacionales. Por ejemplo, problemas económicos de la persona sometida a tensión, la falta de apoyo social y también factores psicológicos, por ejemplo, valores, capacidades. La reacción de estrés o tensión pueden producir entonces los siguientes efectos, como crecimiento psicológico en el sentido de madurez, cambio en los valores y aspiraciones, desarrollo de nuevas habilidades. B. Ningún cambio psicológico visible, se retorna a la situación anterior apenas desaparece la tensión. C. Una reacción disfuncional que contrasta con una reacción de tensión transitoria en que es persistente y parece automantenerse. El punto crítico acá es que se trata de una reacción patológica. Este último aspecto es clave para esta tendencia que le otorga la mayor importancia considerando que la psicología comunitaria debe consistir en la planificación de estrategias para reducir la tasa de psicopatología en la comunidad. Para ello, por ejemplo, propone varias áreas: intervención durante la crisis, entrenamiento en habilidades individuales, socialización y educación general, desarrollo de agencias de ayuda social, acción política con grupos con estatus desventajoso, etc. Entonces, como puede observarse, esta fuente teórica tiende a justificar una praxis orientada hacia lo que antes hemos ubicado bajo el rubro de salud mental en la comunidad. Práctica esta que a su vez se reviste sobre su teoría de base, guiando hacia explicaciones que hacen hincapié en lo psicopatológico a nivel individual. El interaccionismo simbólico y la psicología ecológica transaccional están en la base del enfoque que da la psicología comunitaria, un importante grupo de investigadores universitarios puertorriqueños. ¿Qué es esto? De la primera corriente teórica se toma la noción del rol, de valores, la actitud y de la ideología como procesos mediadores, así como el principio de explicar patrones de pensamiento, emoción y conducta, de acuerdo con esas interpretaciones subjetivas de los significados y motivos de quienes están presentes en la situación. La psicología ecológica transaccional contempla dos áreas fundamentales: la salud mental en la comunidad, particularmente lo referente a la depresión y el retardo mental, y el asesoramiento en la materia ambiental para la comunidad. O sea, la idea fundamental es que la primera será mejor servida reajustando el ambiente social en lugar de la psiquis individual. Partiendo de este principio se da orientación a las instituciones locales en la comunidad, se crean programas educativos, se abren centros clínicos procurando que sus usuarios se involucren en los planes desarrollados, estableciendo objetivos y políticas a seguir. Entonces se parte de una
noción lewiniana de la experiencia de vida inmediata es la influencia más importante para que una persona y esa personalidad en función se den un espacio vital, por lo cual es necesario actuar siempre sobre el medio ambiente. Esta corriente teórica ha producido también una línea de acción que Serrano García e Irizarry han denominado intervención en la investigación y que están aplicando con éxito en el logro de comunidades autogestoras en Puerto Rico. Es necesario decir que en su versión latinoamericana la corriente se enriquece con los aportes teóricos de la base marxista de Lucien Goldman y sus conceptos de conciencia real y conciencia posible, así como el aporte teórico metodológico de los postulados de Paulo Freire, referentes al logro de la conciencia posible en la comunidad autogestora y el impulso proveniente de la teología de la liberación nutrida de aporte teórico de Berger y Luckmann. De acuerdo con esta posición teórica práctica que coincide con algunas de las proposiciones de Fals-Borda, la intervención está destinada a producir un cambio, no solo en la comunidad, sino también en el interventor, quien se involucra en la situación. Ese cambio es entendido como la posible alteración en la función o en la forma de un grupo significativo o un orden social. En el primer caso, en el cambio de función se producen alteraciones en las unidades estructurales de una situación sin alterar los valores del mismo. Ejemplo, aumento en la eficiencia de los servicios. En el segundo caso, en el cambio de la forma se trata de una alteración o modificación más o menos radical en la ideología, como son los valores, las premisas de metas. El primero fortalece a la estructura, el segundo puede llevar a cambiar la estructura. En síntesis, esta fuente teórica es plural. Por una parte toma teorías previamente establecidas y fundamentales en una cierta concepción de la sociedad, según la cual basta mejorar lo existente, y por otra parte asume una concepción social, el marxismo, elementos para el cambio social más profundo. La segunda fuente, desarrollada por Luis Escobar en Panamá, parte, como dijimos antes, de la noción de control sobre los refuerzos anticontingencias de la vida cotidiana. Así, desarrollo significa control sobre los resultados de esas contingencias, y el papel de la psicología comunitaria será desarrollado en los individuos de tal manera que ellos sean autogestores de la transformación y de la de su ambiente. O sea, los fundamentos psicológicos de este modelo expuesto por Escobar en su artículo Hacia un modelo psicológico social del desarrollo, publicado en 1980, son los siguientes. Primero tenemos la noción propuesta por Gardiner y Spiegel, de que la formación de un yo eficaz depende de la frecuencia con la que una persona haya tenido experiencias positivas de control sobre el medio ambiente durante el crecimiento. La sistematización que de la noción de control y tras ella la de poder ha hecho Seligman. Según este autor, los individuos sometidos a situaciones en las cuales no existe relación congruente entre su conducta y los resultados de ella, sean positivos o negativos, desarrollan lo que ese autor llamó desesperanza aprendida o indefensión. Síndrome psicológico cuyas manifestaciones se dan en tres áreas: motivacional, disminución de la motivación, inercia, pasividad; a nivel cognitivo, o sea, una orientación rígida, la negación a aprender nuevas conductas o el rechazo al cambio; y a nivel afectivo, como pueden ser desajustes emocionales que pueden llevar a la depresión o incluso a la apatía. C. La noción de foco de control, que supone la existencia de un continuum a lo largo del cual se distribuye la personalidad de los individuos, en uno de los cuyos polos está la internalidad y en el otro la externalidad. La primera, internalidad, se entiende como la orientación según la cual la persona percibe los acontecimientos que lo afectan como consecuencia de las propias acciones, es decir, que considera que tiene control de sus acciones y que lo bueno o lo malo que le ocurre es responsabilidad suya; y la externalidad, por el contrario, coloca el control fuera del individuo. Los acontecimientos positivos o negativos no tienen relación con las acciones realizadas por él. Tercero, ante el panorama presentado por estos paradigmas, el individuo apático, inerte, desmotivado, incapaz de plantearse un proyecto, de llevarlo a cabo, la reacción de la psicología comunitaria ha sido la de considerar correctamente que tal descripción suministra una colección de síntomas y no de causas, como lo plantearía en su momento la sociología de la pobreza. El siguiente
paso casi inevitable fue acudir al concepto de alienación como explicación integradora. Una posición toma ese concepto como lo plantea el sociólogo Seaman, lo cual coincide en varios de sus significados con los conceptos antes expuestos. Así, alteración definida desde una perspectiva fundamentalmente psicológica por el citado autor significa que los individuos se crean expectativas según las cuales sus propias conductas no pueden determinar los resultados deseados, pudiendo llegar a la creencia, o sea, a la alienación normativa, de que para alcanzar esos resultados la única vía posible sea la ejecución de conductas reprobadas socialmente, o sea, a través de una desviación, mediante la utilización de medios ilícitos. Detrás de esta concepción, la teoría funcionalista mertoniana de los medios y fines como vías de adaptación social. Otra acepción de la alienación, así entendida, se refiere también a expectativas individuales, esta vez relativas a la incapacidad para los individuos de producir satisfactoriamente las consecuencias de sus propios actos. Esta es la explicación que incluye la teoría de Escobar. Este autor apela a las teorías neoconductistas, a explicaciones de carácter funcionalista, que si bien no logran dar separadamente una visión total del fenómeno, al ser integradas en una explicación general, de la cual cada una describe una parte, adquieren coherencia. Escobar considera entonces en su teoría que hay factores estructurales, una estructura social con posiciones de poder y posiciones de subordinación, más la carencia de control sobre el medio ambiente físico y sociocultural. Esto produce la alienación, desesperanza emprendida y la formación de un foco de control predominantemente externo, todo lo cual tiene consecuencias actitudinales y conductuales, como lo son la apatía, la inercia, la rigidez cognitiva, la ausencia de participación política. La vía de ruptura ante este desolador producto es una psicología comunitaria que desarrolla la autogestión al colocar el control en los sujetos. Escobar es así el primero en plantearse un intento globalizador de las causas de una conducta relacionada con el subdesarrollo. O sea, su aporte es tanto más valioso cuanto que no solo suministra un claro insight sobre el problema, sino que además se va construyendo al mismo tiempo que desarrolla una práctica comunitaria en grupos campesinos panameños con vistas a la producción de cambio en los individuos y en sus relaciones con el ambiente. Sin embargo, es necesario señalar que esos mismos principios pueden aplicarse a comunidades cuya apatía o inercia no involucren todos los elementos negativos descritos de ese modelo. Partiendo de esta visión integradora, pero acudiendo a un concepto diferente a alienación, a la definición dada por Marx en su obra Trabajo alienado, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, y tomando como marco de la teoría de la dependencia, intentamos continuar la labor de suministrar una teoría general a la psicología comunitaria. Así, en esta explicación se aceptan las interpretaciones psicológicas y psicosociales que indican cómo se producen ciertas maneras de actuar de los individuos, como es la pereza, el rechazo al cambio, la minusvalía nacional y grupal, la desesperanza, la externalidad, pero se les da una ubicación contextual. No es casual que la externalidad, por ejemplo, sea encontrada predominantemente en los negros, en las mujeres, en los pobres y en general en los pueblos del tercer mundo. Por ello acudimos a la teoría de la dependencia, la cual suministra un marco político y económico que explica globalmente la distribución y el ejercicio desigual del poder y las causas sociales de la ausencia del control y sus consecuencias. La división del trabajo y la apropiación diferencial de los medios de producción bloquean el desarrollo para amplios sectores de la humanidad. Estos sectores son los grupos minoritarios, las clases dominadas, los débiles en la estratificación social, aquellos a los cuales el producto de su trabajo se les opone como independiente de su creación, generándose así la primera forma de ausencia de control, de privación del poder. Se produce entonces lo que Marx llamó pérdida de realidad, que lleva a una inversión de valores y a las expectativas negadoras de éxito antes descritas. Se produce también la pérdida del objeto, que pasa a ser ajeno, distante, extraño, fuera de control. Esta segunda pérdida lleva a la disminución de la iniciativa, al quedar desprovisto el esfuerzo propio de su gratificante natural, la obtención de la meta deseada. Agregamos a lo anterior una tercera pérdida, la del sentido de los propios actos, que conduce a la rigidez, a la apatía, a la minusvalía.
Con este sustento teórico, la psicología comunitaria se presenta entonces como una vía de interacción generadora de tecnología social cuyo objetivo es lograr la autogestión para que los individuos produzcan y controlen cambios en su ambiente inmediato. Actuando sobre los individuos como un agente de cambio, el psicólogo en la comunidad debe inducir la toma de conciencia, la identificación de problemas y necesidades, las elecciones de vías de acción, la toma de decisiones y con ellos el cambio en la relación individuo-ambiente, con la transformación de este último, o sea, del ambiente, obteniendo la transformación de las expectativas en los individuos, así como el logro de formas de control sobre las consecuencias de sus actos. Se puede provocar un estado de alerta social, la conciencia de las propias potencialidades, así como de los derechos, de las inadecuaciones sociales, como dicen Santi y otros. Tal tipo de acción comporta un proceso educativo político que tiene como finalidad un cambio en los patrones de relación entre población a la hora de enfrentar sus propias necesidades. Hablemos ahora de los principios fundamentales de la psicología comunitaria. Se trata entonces de una psicología apoyada en tres principios básicos. 1. Autogestión de los sujetos que constituyen su área de estudio, lo cual significa que el objeto estudiado es también sujeto estudiante y que toda transformación repercute sobre todos los individuos involucrados en la relación, incluido propiamente el psicólogo agente de cambio. Segundo, como corolario de lo anterior y pivote básico de la teoría, el centro de poder cae en la comunidad. La acción del psicólogo consistirá en lograr que esa comunidad adquiera conciencia de su propia situación y de sus necesidades y asuma el proyecto de su transformación asumiendo el control de su actividad. O sea, esto significa oposición a cualquier forma de paternalismo autoritario, intervencionismo. Y 3. La unión imprescindible entre teoría y praxis, única forma de lograr una explicación integradora y una comprensión verdadera de la situación. El objeto de estudio de la psicología comunitaria precisa de la definición de dos conceptos básicos, el de comunidad y el de desarrollo comunitario comunal. Esto significa nuevamente definir por exclusión. Así cualquier concepción pasiva de la comunidad queda proscripta, lo mismo que toda visión estática de los grupos y organizaciones. Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución. El tamaño del grupo puede variar desde el nivel primario al secundario, que puede llevarla a su fortalecimiento y a la toma de conciencia de sí, comunidad y potencialidad, o bien a su división interna y a la pérdida de identidad, reforzándose entonces un sentido externo de pertenencia, contrapuesto a la cohesión basada en sentido interno. La comunidad es, además, un grupo social preexistente al investigador, que posee su propia vida, una cierta organización cuyos grados varían según el caso, interés y necesidades, siendo estas últimas objetos de explicación mediante el trabajo de intervención psicológica. Por tal razón, quedan excluidas las acciones paternalistas y por la misma razón fracasarían muchas intervenciones, aún bien intencionadas, que impongan patrones de conducta ajenos o desligados a las pulsiones del grupo. Por desarrollo comunal se entiende el producto de la acción comunal, acción que se produce cuando la comunidad se hace cargo de sus problemas y se organiza para resolverlos, desarrollando sus propios recursos y potencialidades y utilizando también los extraños. Nuevamente insistimos en que esta noción excluye el paternalismo, puesto que se basa en la autogestión y autodeterminación. Sin embargo, no siempre ellas son suficientes para alcanzar las metas de la comunidad. Factores económicos y políticos ponen a menudo barreras difícilmente franqueables por la acción comunitaria de manera inmediata. El desarrollo comunal deberá por tanto involucrar también estrategias para la superación de tales obstáculos a largo plazo, manteniendo siempre la comunidad en el control de la situación. Si no, fracasará. El desarrollo comunal desde entonces, siguiendo a Fals-Borda, debe partir de los siguientes principios: catálisis social, consistente en la presencia de un agente propulsor de desarrollo, perteneciente o no al grupo, cuyo rol no es directivo, pero quien está armado de los recursos técnicos necesarios, así como de la motivación y actitudes claras respecto de su rol y de la comunidad. Autonomía, que significa la centralización en el grupo del inicio, control, dirección y realización del desarrollo. Prioridad,
que consiste en el señalamiento del grupo de las necesidades a atacar, estableciendo su jerarquización, o sea, realización, es decir, la obtención de logros concretos, inmediatos, que permitan alcanzar la meta última, que es obviamente el cambio social. Y finalmente el principio de los estímulos, que consiste en reforzar de manera específica cada logro, por pequeño que sea. Para terminar este extenso texto que hemos leído, analizado un poco, vamos a hacer la conclusión. Resumiendo, la psicología comunitaria nace de una práctica transformadora que se enfrenta a una situación, que apela a una pluralidad de fuentes teóricas para intentar en el momento actual la elaboración de un modelo teórico integrador, obviamente ajustado a una realidad que es responsable del surgimiento mismo de la disciplina, así como la creación de una metodología basada en la acción y en la participación, que sea una respuesta alterna a los modos convencionales de estudiar a los grupos sociales. Y como está planteada actualmente, es una psicología de la acción. ¿Para qué? Para la transformación, en la cual investigadores y sujetos van a estar al mismo lado de la relación de estudio porque ambos forman parte de la situación total.